Ok, este es una demostración de tutorial para un proyecto en el cual se pretende explicar morfología de una forma más interactiva, más agradable que leer hojas y hojas de texto. En este caso estamos revisando el sistema límbico. ¿Ya? Estoy usando el programa Human Anatomy Atlas, que se puede descargar de internet para PC, Android y iOS, que sería iPad y iPhone. Bien. La aplicación es de pago, así que ustedes buscarán cómo obtenerla en estos minutos. No puedo mencionar ningún otro medio de descarga por razones legales. Bien. Me voy a basar en este atlas, le faltan algunas cosas, pero ayudan mucho a la imaginación. Estamos viendo ahí, marcado en azul, tal como aparece en la etiqueta, el giro singular. Bien. Eso es para mostrar. Ahí, marcado en azul, está el tercer ventrículo. Si lo vemos por anterior, vamos a marcar el ventrículo lateral. Y ese cachito que está abajo, ahí, ¿ven? Ese sería el acueducto interventricular. Ahí se ve mejor. Tercer ventrículo, ventrículo lateral, y el cachito sería el acueducto. Aquí yo saqué, que se puede ver bien por el otro lado, saqué el tálamo, y las estructuras asociadas, para poder ver mejor. Por eso podemos acceder directamente al tercer ventrículo. Esta línea sería el núcleo caudado, que se va a ver en ganglios basales o núcleos basales. Esto que estoy marcando sería el hipocampo. ¿Ya? Y como hipocampo está relacionado al giro dentado. Y ahí pueden ver por qué se llama giro dentado. Esto muestra muy bien esa parte. Una sierra en su parte anterior. Y también, como se habrá visto, la continuación del giro dentado hacia posterior sería inducium gricium, que recorre hasta anterior. Hasta donde llega, según este atlas, llega al núcleo septal 1, que da origen al primer nervio craneal olfatorio. Eso habría que corroborarlo con apuntes, con bibliografía. Es solamente lo que aparece aquí en el atlas. Esto que está marcado aquí abajo del núcleo septal sería el hipotálamo. Entonces aquí está el giro cingulado, el ventrículo lateral, como muestra, el núcleo caudado. Esto que está aquí es el fornix. ¿Ya? Aquí lo marca como fornix completo y falta una parte que sería la fimbria, que va hacia posterior. Ya, seguramente les eliminé buscando esta parte, no estoy seguro de lo que hice, el programa lo manejo a medias todavía, pero es bastante bueno para identificar estructuras y verlas tridimensionalmente, sobre todo lo que es cerebro, en donde internet no ayuda mucho, ya que las imágenes son en su mayoría bidimensionales. Bien, el fornix, este sería el pilar posterior o columna posterior. Fíjense, aquí está bilateralmente, es el lado izquierdo, acá está el lado derecho. Perdón, marqué el giro cingulado, ahí está el fornix del lado derecho. Entonces aquí se unen formando el cuerpo del fornix. Bien, vamos a dar vuelta a esto, sigue marcado en azul. Y hacia adelante daría las columnas o pilares anteriores. Ahí se ve. Voy a marcar el de al lado para que compare. Voy a seleccionar los dos. Ahí tenemos el fornix de ambos lados. Y va hacia adelante. Y el fornix tiene como techo entonces el ventrículo. Lateral, por supuesto. Vamos a alejar un poquito. El giro cingulado sería el techo del ventrículo lateral. Vamos a desvanecer el núcleo caudado, ahí se puede ver mejor.
Entonces repasemos: hipocampo, giro dentado, que ya vimos que era forma de cierre hacia anterior y que es continuo con el inducium gricium. El fornix, que también está hacia medial del hipocampo. El asta inferior del ventrículo lateral. Aquí está el asta anterior. El giro cingulado. Ahí estaría la glándula pineal por posterior. Y aquí parece que lo eliminé mientras revisaba. Ahí está la amígdala. Ahí quedó en el lado derecho. La amígdala. Ahí, justo en la punta del hipocampo hacia anterior. Y me parece haber visto los cuerpos mamilares mientras jugaba con el programa. Pero los cuerpos mamilares estarían hacia este sector. ¿Correcto? Como este es un video de prueba, no pretendo ser muy exacto todavía. ¿Ya? Y espero que les haya gustado la idea. Bien, eso sería. Les recuerdo el nombre del programa: Human Anatomy Atlas. Los alumnos de medicina lo deben tener algún link por ahí que les pueda ayudar. ¿Ya? Para repasar un poco anterior, del material anterior, esto sería cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Aquí hay una parte que corté para poder llegar al sistema límbico. Bien, eso sería. Nos vemos en una próxima ocasión.